Feliz sábado, hermanos. Gracias por estar con nosotros y decidir acompañarnos este sábado a venir a alabar a Dios. La lectura bíblica es algo importante para el tema de esta mañana. Dice lo siguiente, y gracias hermano Cos por leerla. Yo quiero repetir un poquito. Dice: porque tú eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con los que te invocan. Gracias Mario y Flavio por alabar a Dios. Vamos a inclinar rostro, así introducimos el mensaje de esta mañana. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu presencia, tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que tú hables a través de mí, que tú pongas palabras para que podamos estudiar y analizar los principios divinos que tú nos quieres mostrar. Quédate con nosotros, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Este tema, hermano, de esta mañana, yo ya lo venía... Como quien dice, cuando hago sermones, Erika se preocupa porque yo no los anoto hasta quizás el día antes o el mismo día, pero yo los vengo marinando en mi cabeza, ¿no? Entonces es como quien dice que los pongo en remojo y vengo pensando, y Erika está toda asustada porque yo ya tengo la idea de lo que voy a decir, pero no lo pongo en el papel, ¿no? Entonces cuando lo pongo en el papel ya ella ya está tranquila. Entonces está toda la semana preguntando: ¿ya anotaste? No. ¿Ya anotaste? No. Entonces, usualmente, cuando doy un tema, siempre busco cosas que particularmente puedan aplicarse a esto, ¿no? Y el tema de esta mañana yo lo escuché de uno de los podcasts que escucho a veces cuando voy a la montaña temprano, los sábados, y me impactó mucho, y estoy nervioso, aunque no se note, porque... traducirlo a veces del inglés al español a veces pierde un poquito el mensaje, pero no quiero que se pierda el mensaje y vamos a ir avanzando un poco. Bueno, vamos a empezar. Entonces, en 1991, nosotros en mi país nos mudamos de un lugar a otro para vivir cerca de la casa de mi abuela. Y me acuerdo que cuando empezamos a instalar toda la casa, nosotros nos movimos y estábamos ahí y empezamos a estudiar en la escuela y cuando llegamos era el verano, entonces en el verano usualmente en Argentina hace mucho calor y no había muchas opciones, llueve mucho y a veces en las temporadas de lluvia lo único que podíamos ver era el Chavo del Ocho, ¿no? Y el Chavo del Ocho era algo que siempre nos llamaba la atención porque era algo nuevo para nosotros en el 91, 92 era algo nuevo, quizás acá se pasó mucho antes, ¿no? O después, y era del Chavo del 8 de 4 a 4 y media, el Chapulín Colorado de 4 y media a 5. Así que me viene la memoria que tengo, que me acuerdo de los horarios y todo, todos los días, ¿no? De lunes a viernes. Y me acuerdo que el Chapulín Colorado decía algo así, y sí, ustedes se van a acordar, dice: la venganza no es buena, ¿y cómo sigue? ¿Cómo se acuerdan, Bueno. Esta mañana vamos a estudiar 3 cosas. Una de ellas es el peligro de guardar rencor y los 2 tipos de perdón. El peligro de guardar rencor y los 2 tipos de rencor. Vamos a empezar con el rencor. Si analizamos el rencor podemos ver que creamos ese tipo de sentimiento. Los psicólogos lo analizan como cuando lo creamos es porque hemos perdido el control en una situación donde nos lastiman o nos hacen daño. O sea, nosotros creamos esa defensa para justificar y para aumentar, en cierto aspecto, ese sentimiento y volver a generar el control que nosotros tenemos. Porque el problema es que como seres humanos a nosotros no nos gusta perder el control en ninguna de las situaciones. Situaciones de enfermedad, situaciones de trabajo, situaciones de lo que sea. No nos gusta a nosotros perder el control. Entonces cuando alguien nos lastima, nosotros para justificar ese espacio donde perdemos el control de la situación, creamos psicológicamente el rencor. Y es un peligro, porque lo que hacemos es que ese rencor, cuando pensamos que perdonamos a la persona, y ahora después vamos a ir estudiando, analizando los 2 tipos de perdón,
ese rencor aparece cuando vemos a la persona. ¿O no le ha pasado? Y supuestamente ya la hemos perdonado. Pero cuando vemos a la persona, usualmente nos vuelven esos sentimientos. Sea la situación que sea, ustedes pónganse en la situación que se puedan imaginar cuando perdemos el control y creamos ese sentimiento de rencor. Vemos, supuestamente perdonamos a esa persona y la volvemos a ver y se nos revuelve el estómago, ¿no? Como quien dice. Y es triste. Y el problema es que eso nos aleja de la persona que nos hizo daño y también nos aleja de Dios. Y eso es el peligro. Y aunque creamos que somos bien espirituales, estamos cerca de Dios, pero a la vez cuando nos acercamos a Dios y pensamos que tenemos una buena relación y vemos a esas personas que nos hizo daño, se nos vienen todos esos sentimientos. Es como poner los sentimientos en una caja, nosotros decimos en mi país una mesita de luz, ¿no? Entonces en la mesita de luz tú tienes tu luz para cuando te vas a dormir y abajo tienes un cajón donde guardas libros, guardas todo. Tú sabes que en algún momento vas a abrir ese cajón y va a estar algo ahí. Entonces cuando está la mesita de luz ahí y tú sabes que tiene eso, ese es el rencor. En algún momento va a aparecer. Entonces pensamos nosotros que tenemos una buena relación con Dios, pero abrimos el cajón y caramba, se nos viene todo otra vez. Y es un peligro. Ahora, la semana pasada, el 17, yo me fui de vacaciones con la familia, nos fuimos a California y íbamos escuchando la historia. Y acomódense sentados porque todavía yo apenas estoy introduciendo y ya veo que me faltan 10 minutos, así que vamos a estar para largo acá. Y estábamos escuchando un sermón, ustedes los pueden escuchar después si quieren, del pastor José Espósito. Y él decía una historia muy interesante. Y dije, ve, a veces por eso yo le digo a Erika, déjame marinar el sermón, porque a veces Y el pastor contó una historia muy interesante. Y la voy a dividir en dos partes, para que el que quiera escuchar al final se tiene que quedar. ¿Ok? Entonces la voy a dividir en dos partes. La primera parte, ahí va. Dice que el pastor, un sábado de tarde, estaba bautizando, era una ceremonia bautismal, muy linda, muy especial, muy importante, porque era terminaba una semana de evangelismo, y agarra y se va a cambiar, ¿no? Y terminó de dar el sermón, se termina de predicar, y ya están la gente lista para bautizar, y él se tenía que cambiar. Y en el apuro de cambiarse, de ponerse la bata y ponerse todo, saca su billetera, agarra y se la da, que no quería mojarse, y ya está entrando, se la tira al primer anciano. Cuídamela y yo te la pido después. Entonces, el pastor Espósito dice que terminó la ceremonia de bautismo, terminó todo, y él tenía la costumbre de invitar a cenar a los bautizados para, como quien dice, todo. Y él tenía $500 en la billetera. Entonces los lleva al lugar del restaurante, están todos celebrando porque amén, gloria a Dios que todos se bautizaron y gracias a Dios todo. Termina todo, le trae el mesero la cuenta, saca la billetera y no estaban los $500. ¿Quién se los llevó? Ahí se los dejo. Vamos a estudiar. No, si no se van a ir antes y no me van a escuchar. Ahora, vamos a estudiar los dos tipos de perdón. El tipo de perdón condicional, lógico, y el perdón emocional. Vamos a Mateo 18, acompáñenme. Mateo 18, y dice al versículo 21, y con eso vamos a ir estudiando. Dice lo siguiente: Pedro
entonces se le acercó Pedro a Jesús. Acuérdense, si ustedes vemos el contexto de lo que estaba hablando Jesús, Jesús habla de cómo se debe perdonar. Entonces Pedro dice así: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro está hablando del perdón. ¿Qué tipo de perdón? Vamos a ir estudiando. ¿Qué tipo de perdón? ¿El perdón qué? Lógico. El perdón que es condicional. El perdón que es socialmente visto muy bueno. Dice, ¿hasta 7? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, a mí me gusta esta historia porque para explicarle a Pedro el perdón que él pensaba, porque a veces nosotros perdonamos lógicamente. Lógicamente significa que bajo la Constitución, bajo todo como estamos como hermanos, si alguien nos hace daño, hermano, no se preocupe, cuenta olvidada, no, tranquilícese, yo lo perdono, pero ya no le voy a prestar el carro, ¿no? O sea, yo lo perdono, pero mejor de lejitos. O yo lo perdono, pero ya si me la hace, me la pagas. ¿O no? ¿No somos así? ¿O estaba hablando con gente que no son así ustedes, no somos así nosotros? Oh, perfecto. Ya tienen el cielo ustedes ganados. Perdón que le estoy predicando de esto. Entonces, la idea es que Pedro quería quedar bien con Jesús porque socialmente, el perdón social lógico, se ve bien. Se ve hasta que una persona dice, qué espiritual esta persona, mira cómo lo perdona, 7 veces. Y Jesús lo saca de contexto y agarra y le dice una historia. Y la historia todas la conocemos, de los 2 deudores. Y Jesús lo lleva más allá para mostrarle que el perdón va mucho más allá de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Entonces, de modo que Pedro piensa que el hacerlo de 7 veces era la manera correcta. Y dice así, por lo cual, dice Jesús, le contó, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer las cuentas, le fue presentado uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo y junto con su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Podía pagar la deuda? No, matemáticamente imposible. No podía. Ni que vendieran sus hijos, ni que se vendiera a él, nada, no podía pagar la deuda. Pero aún así este señor pensaba que si le daba tiempo, lo podía pagar. Sigue diciendo la palabra de Dios. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y qué lindo sería que terminara la historia ahí. Pero la historia no sigue. Y dice así, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo, y agarrándolo lo agaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos los que pasaban, se entristecieron mucho y fueron y refirieron al Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo le dijo al Señor, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve contigo? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también el Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus ofensas. Y no dice, yo lo divido en dos etapas. No dice, así lo perdonás lógicamente o emocionalmente. ¿Cómo dice? Todo. De todo corazón. Entonces nosotros usualmente tratamos de analizar las cosas y tratamos de dividir cuando el perdón no significa de agarrar y hacer las cosas como nosotros pensamos, sino como Dios quiere.
Y es un peligro muy grande, hermanos, que nosotros pensemos en esto. Dice, Jesús le presenta que la empatía del perdón va más allá. Jesús le cuenta la parábola a Pedro para decirle, no son 70, no son ni siquiera 70 veces 7. Porque tú cuando perdonas a alguien no estás contando. Por eso le cuenta esto a Pedro. Y Pedro va con la idea de pensar, de justificar. Y por eso él menciona la manera de interpretar, hasta parece justa para él. Pero en realidad no lo era. Entonces, cuando nosotros tenemos la actitud de ellos y nosotros, nunca vamos a poder cambiar. Si nosotros hacemos una división de que ellos son los pecadores y nosotros somos los santos, o ellos son a esto y él hizo esto y yo hice esto, no vamos a cambiar. Porque acá la Biblia dice bien claro, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos, ¿qué? Sus ofensas. Y perdonar de todo corazón significa perdonar y entender que Dios nos perdona de la misma manera. Porque todos somos iguales. El problema es que cuando nosotros hacemos la diferencia y ponemos un grupo a ellos y ponemos un grupo a nosotros, nos estamos dando cuenta que los estamos apartando a ellos y nosotros nos estamos apartando de Dios, porque Dios no perdona así. Dios no perdona así. Dios no tiene en cuenta tu pecado. Cuando Él te perdona en serio. No es te perdono, pero no me olvido. Porque la realidad es que cuando yo te perdono y no me olvido, es que no te perdono. Y ese es el problema. Esa es la base de todo. Porque Dios dice, no me acordaré más de qué. De tus pecados, de tus transgresiones. Entonces nosotros tenemos que entender que podemos avanzar en la vida expresando dos tipos de perdón. Dos tipos de perdón, uno lógico y uno emocional. Y el problema del lógico es que interiormente tú te sientes bien y exteriormente te puedes sentir bien, pero el problema del lógico es que vas acumulando ¿qué? Rencores. Como le expliqué lo que decían los psicólogos, que el rencor es una actitud para volver a ganar el control. Y eso es de una persona que te hizo algo mal. Ahora, yo no te quiero preguntar, pero creo que todos, alguien nos hizo algo mal en un momento de la vida. ¿Sí o no? Alguien nos hizo mal. Pero si nosotros empezamos a ver que la misma gracia que Dios nos entiende a nosotros deberíamos extenderla hacia nuestros prójimos, no vamos a dejar de ver que ya no son ellos y nosotros. Ya los vamos a empezar a ver como iguales, como hijos de Dios que están buscando su misericordia. Y la manera que nosotros podemos expresar su misericordia es a través del perdón. Si nosotros no hacemos eso, no vamos a aprender lo que Dios quiso decir con el tema del perdón. Y es un peligro. Es un peligro. Por eso es importante avanzar y no quedarnos. Si nosotros no avanzamos, nos quedamos en la misma. Cuanto más y más y más acumulemos, más cargados, con respecto a lo como decía la lección del hermano Cos, vamos a estar. Y aunque vengamos a la iglesia, más cargados vamos a estar. Y aunque pretendamos, y esto lo dice Elena White, la pretensión de fe es más peligrosa que el estar afuera, porque estamos pretendiendo ser hijos de Dios, pero no lo somos. Entonces yo pretendo perdonar a una persona, cuando en realidad aquí sigo guardando eso, el peligro va a ser que me alejo tanto de Dios y no lo veo a mi hermano que hizo algo con compasión. Por eso ahí vemos,
en cierto aspecto, cuando se juzga a alguien en la iglesia. Es muy fácil señalar y no perdonar. Porque cuando vemos nosotros con perdón, podemos dando cuenta que nosotros podemos hacer eso o peor. En mi país las iglesias, las juntas administrativas eran de lo peor. Hermanos no iban a la iglesia casi todos los sábados, pero cuando había junta administrativa ahí estaban para chusmear a ver a quién iban a borrar o para señalar. Acá no pasa, ¿no? No, acá en Phoenix no, acá no. Okay. Pero si yo miro a mi hermano como Dios me manda que lo mire, yo voy a tener algo que se llama compasión. Voy a tener algo que se llama empatía. Algo que voy a tener que me produce la gracia de saber que yo fui perdonado. La gracia de saber que así como Dios me perdona, yo puedo perdonar a otros. Pero si yo miro a mi hermano que pecó con un signo de bajeza, porque yo creo que me creo mejor, como Pedro decía, no, yo sé que le voy a decir al argentino, así le voy a decir consciente, la arreglamos, ¿viste? Así sonaba Pedro. Y Jesús le dijo, no, así con esa tonada no entras a ningún lado. Y por eso Jesús le cuenta la historia. Porque la gracia de Dios a nosotros mismos, cuando nosotros nos aceptamos y sabemos que somos perdonados, nos ayuda a entender y nos da la empatía para ver a nuestro hermano que cae de manera diferente y con simpatía decirle, extenderle la mano, voy a levantarlo, lo voy a ayudar, voy a orar por él. ¿En qué necesitas? Yo no digo que no hay que quitar las consecuencias, ¿no? Porque eso es otra cosa, es otro tema. Pero la idea es que nosotros entendamos que estamos para extender la mano y no para derribar la mano. Y ese es un peligro. Cuando nosotros entendamos eso, y esto del perdón, hermanos, va mucho más allá. Por eso nosotros actuamos como que necesitamos justificarnos ante Dios y por eso actuamos con los demás así. O sea, yo voy a tratar de hacer la salvación de lo mejor posible y voy a tratar de hacer lo mejor que se pueda para poder salvarme. Como que si nosotros la salvación dependiera de nosotros, la salvación no depende de nada que hagamos nosotros, sino depende de lo que Dios ya hizo por nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender eso y cuando entendamos eso va a ser mucho más fácil. ¿Qué hora es? ¿Sigo? La actitud que nosotros representemos hoy cuando nuestro hermano es la actitud que va a señalar. Porque yo lo iba a leer esto al final. Hay una Elena White comentando en Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 19, dice así. Entonces me voy a saltar la conclusión, pero voy a decir, dice así. No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. Dice, la base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia otros, mostramos si hemos hecho ese amor nuestro. O sea, si yo realmente hago el amor de Dios y la gracia de Dios vive en mí, y si Dios realmente vive en mí, yo voy a ser capaz de perdonar al hermano, no lógicamente, sino emocionalmente. Porque lo voy a ver como par. No lo voy a ver ni superior, ni lo voy a ver menor. Lo voy a ver como par. Y sigue diciendo Elena White, porque tanto Cristo dice, con el juicio que juzgáis seré juzgado, y con la medida que medís os volverán a medir. Por eso cuando Pedro quería entender el perdón, no lo entendía. Y lamentablemente no lo entendió en todo su ministerio hasta que a Jesús lo crucificaron y él entendió el perdón y experimentó el perdón por lo que había hecho. Cuando Jesús le preguntó si le amaba, realmente sabía que Pedro que lo estaba perdonando. Y así es el perdón. Bueno, ¿quieren saber cómo terminó la historia? Así. Ok.
El pastor se quedó con la duda de saber quién le había robado sus $500. Entonces le llamó al hermano, al primer anciano, y le dijo: hermano, disculpe, yo no, cuando le di la cartera, la billetera, usted no se le habrá caído, yo tenía un dinero ahí especial, no se le habrá caído. No, pastor, no, acá nada pasó. Nada pasó. Y él decía, bueno, pero él sabía que algo había pasado. Entonces dice él que se quedó con eso. Pasó un tiempo, vino una Santa Cena, y este señor se acercó al pastor. Y antes de la Santa Cena le pidió si podía hablar con él. Y le dijo que estaba pasando una situación muy especial, que estaba pasando una situación que iba a perder su casa, y usó esos $500 para pagar la renta. ¿Cuál era la actitud del pastor después de eso? Él podría haber decidido, lo sabía, este ladrón, y que no voy a confiar más en él, y esto y lo otro. ¿O no había sido la actitud de él? Porque mucha de la actitud hubiera sido nosotros. Y el pastor Expósito me dio una risa porque él decía, perdonarlo significa que yo voy a tener otro bautismo el año que viene, voy a sacar mi cartera y se la voy a dar con $600. Eso significa perdón. Si yo no estoy dispuesto a hacer eso, no lo perdoné. Pero yo decido cómo perdonar. Uno decide cómo perdonar. Si yo me hubiera estado, yo sabía que... Si el pastor Expósito me hizo reír tanto porque dice, yo le doy la billetera y le doy la cartera, pero ahora le doy con 700. Y eso significa el perdón, porque ese es el perdón que Dios me manifestó a mí. Y si nosotros no practicamos eso, no estamos perdonando realmente. No estamos. Y termino con esto. ¿Me dejan una historia más? Le dice Erika, ¿y te va a alcanzar? Y bueno, si me alcanza, después ahí se van con hambre. Este podcast termina con una historia que me conmovió mucho. A ver, espero no llorar. Pero decía que el perdón es la gratitud. Y cuando tú perdonas, tú te liberas de eso y dejas esa carga que tienes. Dice que, ¿se acuerdan que hace unos años en North Carolina un muchacho entró y mató a varias personas en una iglesia afroamericana? Y dice que el perdón te puede liberar y te puede sacar todo, pero cuando perdonas en serio. Y dice que a este muchacho obviamente lo condenaron a muerte y todo. Y dice que esta persona quería ir y muchos dicen, cuando vos vas cuando las personas quieren ver a la persona que va a ser ejecutada, piensan, porque quieren bajarle, porque hay gente que le gusta eso, ¿no? Yo no sé cómo pasa eso, ¿no? Pero esta persona no quería eso. Pero dice que esta persona luchaba entre sí, que sí, que no, pero ya no podía cargar con eso. Entonces lo que él quería hacer es hablar con el muchacho y decirle que lo perdonaba por haberle quitado la vida a su mamá. Y entonces dice que el muchacho empezó a llorar. Yo no sé si fue, bueno, obviamente que fue ejecutado. Pero Dios, ese es el tipo de perdón que necesitamos manifestar, hermanos. De que si vemos que alguien nos hizo un daño tan grande como quitarle la vida a un ser querido y decir, te perdono, ahí es realmente cuando nosotros hemos manifestado lo que Dios quiere. Mientras nosotros no hagamos eso, vamos a usar el perdón lógico. Y el perdón lógico no sirve para nada. Es el perdón que no nos va a llevar a ningún lado. Por eso Jesús fue más allá, fue más profundo, fue más eterno. Él dice, si tú perdonas condicionalmente, no has perdonado. Por eso perdonar emocionalmente, dejar tu carga con Él y poder vivir en paz y aceptar la misericordia es la parte que Dios quiere que aceptemos. Si nosotros no aceptamos la gracia de Dios, siempre vamos a estar buscando justificativos y siempre vamos a estar mirando a otros sin empatía y más fácil para juzgar.
Esta señora tenía podía haber pedido bajarle el coso eléctrico, podía haber hecho un montón de cosas, pero ella quería acercarse al muchacho para ofrendar el perdón. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Yo en esta mañana te invito, hermano, que practiquemos ese perdón. Porque no vamos a mejorar. Si nosotros creamos, perdemos el control. Y es muy común que perdamos el control. Te invito a que tú le des el control a Jesús. Para que Él pueda manejar y te pueda ayudar a perdonar, quien quiera que sea. Y que puedas mirar a tu hermano o a tu hermana como una persona que está en el mismo camino hacia el cielo. Ojalá que Dios pueda ponerse en tu corazón y que Dios te bendiga esta mañana. Gracias, Matt, por ese mensaje hermoso que Dios puso en tu corazón para traernos en esta mañana para nosotros. Ahora, para terminar, lo haremos cantando el himno 291. 291. Perdido fui a mi Jesús. Todos en pie, por favor. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevarás al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz, y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por extendernos el perdón hacia nuestras vidas. Ayúdanos nosotros también a poder extenderlos a otros en forma incondicional, en forma emocional,
como Jesús nos enseñó en su palabra, para que podamos entender, Señor, y tener ese compromiso de aceptar esa salvación como tú nos las ofreces, y para que otros también puedan aceptar esa salvación. Cuando nosotros experimentamos que tú nos has perdonado, tenemos un compromiso real contigo. Sabemos que no necesitamos hacer nada porque tú nos has dado y la bendición de la gracia del perdón. Ahora, Señor, pedimos que tú nos ayudes a poder manifestar hacia nuestros prójimos esa bendición también. Y demostrarles que así como nosotros los vamos a perdonar, también Dios los perdona. Quédate con nosotros hoy y acompáñanos durante este sábado. En el nombre de Jesús. Amén.